Saludos a todas y a todos. Vamos a estar haciendo un ejemplo del capítulo de equilibrio de una partícula del libro de texto. Este es el capítulo 3 del Hiveler y vamos a estar haciendo el ejercicio 3.78 de la 12ª edición del libro de texto. El ejercicio nos pide que determinemos la fuerza necesaria en cada cable para sostener la carga de 500 libras y nos da el siguiente diagrama. Recordemos que para hacer este tipo de ejercicios lo que ocupamos hacer es un balance de fuerzas. Entonces, considerando eso, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener la fuerza de tensión hacia B, la de tensión hacia A, la de tensión hacia D y por supuesto el peso de 500 libras. Recordemos que si trabajamos de manera vectorial, entonces podemos calcular la fuerza como una magnitud por un vector de unitario. Este vector unitario lo podemos sacar como un vector de posición dividido entre la magnitud de ese vector de posición. Muy bien. Como vamos a trabajar de forma vectorial, entonces definamos los puntos que ocupamos obtener para trabajar de esta manera. Tenemos el punto D, el B, el A y el C. Muy bien. Ahora sí, recordemos que nuestro eje de coordenadas ya está definido. Entonces podemos definir de una vez los puntos. Tenemos el punto A, que va a estar en 2 en X, 0 en Y, 0 en Z. Recordemos que esto va a estar en pies. Vamos a tener el punto B, que va a ser igual que la, pero contraria. Entonces en menos 2, 0, 0, igual pies. Vamos a tener entonces el punto C, que según la ubicación que tenemos está a 0 en X, 6 en Y, 0 en Z, igual pies. Y por último el punto D, que si lo vemos hasta aquí arriba, entonces está en 0 en X, en 12 en Y y en 8 en Z. Igual está en pies. Muy bien, si vamos a definir entonces nuestros vectores de posición, vamos a tener un vector de CA, un vector de CAB y un vector de CAD. Recordemos que estos los podemos sacar como el punto al que llega menos el punto del que sale. Entonces esto va a ser A menos C, esto va a ser B menos C y esto va a ser D menos C. Muy bien, ya teniendo nuestros puntos, entonces A menos C nos va a dar 2 menos 6 en Y, 0 en Z, esto en pies. B menos C nos va a dar entonces menos 2 menos 6, 0, igual en pies. Y por último, el D menos C, esto va a ser 0, 6 y 8, igual en pies. Recordemos que para definir nuestros vectores unitarios, entonces tenemos que tener también la magnitud de estos vectores de posición. Y recordemos que esto se saca únicamente haciendo la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los componentes del vector. Entonces esto nos va a dar que esto es 2 a la 2 más menos 6 a la 2 más 0 a la 2. Muy bien. Y esto nos va a dar 2 raíz de 10. Ok, sacamos de la misma manera las magnitudes de los otros dos vectores. El de CB y el de CD. Esto nos va a dar igual, 2 raíz de 10. Y
el de CD nos va a dar 10 pies. Muy bien, ya teniendo esto, entonces podemos definir nuestras fuerzas. Las fuerzas las podemos calcular. Entonces, como FA va a ser igual a su magnitud por ese vector unitario, que entonces lo sacamos como el vector de posición entre su magnitud. Esto nos va a dar 2 entre 2 raíz de 10, que esto es 1 entre raíz de 10. Después menos 6 entre 2 raíz de 10, esto es menos 3 entre raíz de 10. Y por último 0. Esto para FA. Ahora para FB, exactamente lo mismo. Va a ser igual a su magnitud por ese vector, que va a ser lo mismo pero con x negativo. Entonces menos 1 entre raíz de 10, menos 3 entre raíz de 10, 0. Y FD, entonces va a ser igual a la magnitud de esa fuerza, de esa tensión, por 0 entre 10, 0. 6 entre 10, eso es igual a 3 quintos. Y ahora 8 entre 10, esto es igual a 4 quintos. Muy bien. Ahora sí podemos hacer nuestro balance de fuerzas. Entonces hacemos una sumatoria de fuerzas en X, una sumatoria de fuerzas en Y y una sumatoria de fuerzas en Z. La sumatoria de fuerzas en X nada más vamos a tener las componentes de las tensiones hacia A y hacia B. Entonces esto nos va a quedar como FA entre raíz de 10 menos FB entre raíz de 10. Esto es igual a 0. Y vean que de aquí podemos sacar directamente que FA es igual a FB. Para Y, entonces vamos a tener componentes de las 3 tensiones. Vamos a tener entonces menos 3FA entre raíz de 10 menos 3FB entre raíz de 10 más 3 quintos de FD. Esto es igual a 0. Y para Z vamos a tener entonces la componente de FD, que es 4 quintos de FD. Y recordemos que no se nos olvide que también tenemos el peso. Entonces, menos 500 libras en Z. Se vuelve a hacer. Y de aquí podemos sacar directamente que FD nos da 625 libras. Y vean que entonces ahora tenemos nada más una incógnita y una ecuación. Y podemos sacar directamente que entonces FA, que es igual a FB, esto nos da 197.6 libras. Muy bien, ya con esto tenemos nuestras respuestas y el ejercicio quedaría completo. Espero que esto les sea de ayuda y nos vemos en el próximo video.